Muy bien, vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente a la sesión que corresponde precisamente a una clase previa a que todos pues, puedan ingresar a su fase de evaluaciones. Por esa situación, pues vamos a iniciar lo más pronto posible con la clase y unos minutos antes de finalizar, pues vamos a tener siempre el espacio de preguntas y respuestas. Vamos siempre, como siempre lo hacemos, a proyectar por acá una presentación que nos ayudará a tener pues, más claridad en los temas que estamos desarrollando. Muy bien, espero que ya todos visualicen la presentación. Estuvimos analizando el artículo 10 de la ley del organismo judicial en la sesión pasada y me gustaría, por favor, que alguien de los que esté conectado nos pueda ayudar con darle lectura a ese artículo para poder continuar con la explicación del mismo. No sé si hay algún voluntario que nos pueda apoyar con esa lectura. Artículo 10. Adelante. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo a la orden siguiente, a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muy bien, muchas gracias. Bien, para todos los que se conectaron a la última clase que tuvimos en esta modalidad virtual, recordarán que la primera parte de ese artículo pues ya la analizamos, que es precisamente ese orden que nos manda la ley para poder interpretar, para poder entender cualquier norma de carácter procesal. Dicho esto, entonces debemos tener presente que aun cuando ya hemos agotado ese proceso que nos da el primer y segundo párrafo de este artículo, nos da también algunos lineamientos sobre cómo podemos aclarar el entendimiento, la interpretación sobre la norma cuando de alguna forma no existe claridad después de haber acudido pues en primer lugar a su texto, que ya sabemos que hace referencia a la literalidad, que debemos consultar el diccionario de la RAE o consultar de alguna manera la temática propia de la que se esté hablando. Ahora si estamos en un tema informático, pues debemos acudir a los temas propios de informática que tienen sus propios significados y sus propias palabras y sus propios conceptos. Después, pues ya debemos agotar el tema de indagar precisamente en su contexto y en su espíritu, recordando pues que acá nuestra definición es importante, ¿verdad? Que entendemos por el espíritu de una norma, ya lo hemos hablado y acá les dejo yo nuevamente esta presentación en la tercera sección que nos da la Real Academia Española sobre el tema del espíritu, que nos hace referencia a ese principio generador, a ese carácter o a esa esencia de algo. Es decir, qué es lo que motivó el hecho de que exista una norma. Podemos analizarlo precisamente, si quisiéramos verlo en la exposición de motivos del momento en el que esa norma fue una iniciativa, o bien podemos analizarlo en la parte considerativa o en el caso de la Constitución en su preámbulo. Sin embargo, también nos habla acerca de cómo podemos aclarar esos pasajes ambiguos cuando, a pesar de haber estudiado su literalidad, su expertise y su espíritu, pues no encontramos claridad. Y nos da, aquí el compañero fue muy gentil en darle lectura a esa última parte del artículo 10 y nos habla acerca de que
Esa aclaración pues puede hacerse atendiendo a algunas situaciones. En primer lugar, como ya se ha dicho, a la finalidad para la cual pues, fue creada esa norma, entendiendo entonces el espíritu de la misma. Pero también hace referencia en la segunda literal acerca de esa historia fidedigna de la institución que se define dentro de la norma o el artículo que estemos analizando. Recordemos pues que cuando hablamos de una historia fidedigna, hablamos de una historia fiel, ¿sí? Algo fidedigno es algo fiel, es algo que no ha sido alterado en el tiempo y que de alguna forma es el cimiento o el principio de alguna situación, en este caso de la historia. Y esto nos lleva a ver precisamente el entorno físico, el contexto como tal de la norma. La historia fidedigna en muchas ocasiones yace o viene de cuestiones o movimientos sociales fuertes. Recordarán ustedes que en algún momento hemos hablado acerca de la importancia de cómo se vincula la sociedad con la norma, ¿verdad? Y de alguna forma entendemos que la norma regula el comportamiento del hombre, el ser humano en sociedad, para que esta sociedad pueda seguir sana o por lo menos pueda tener una convivencia amigable. Dicho esto y entendiendo esto, siempre una norma surge para suplir a algún tipo de fenómeno social, algún tipo de situación en la sociedad que se da dada la descomposición de la misma, la evolución de la misma. Y dicho esto, hay instituciones del derecho que se crean para poder contrarrestar alguna situación impropia. Y naturalmente detrás de ese movimiento social, de ese fenómeno social, existe una historia fidedigna de alguna forma de lo que conocemos como una norma en su sentido estricto formal. Entonces aquí tal vez yo les pongo un ejemplo. Vean, así como cada uno de ustedes en el desarrollo de su carrera van a tener la oportunidad de conocer o reforzar pasajes de la historia en Guatemala, quizá voy a retroceder un poco a su semestre pasado. Ustedes el año pasado llevaron precisamente historia de Guatemala y llevaron ciencia política. Dos materias o dos ciclos en los cuales ustedes repasaron grandes momentos históricos del país. ¿Por qué era importante que ustedes los conocieran? Porque muchos de ellos se vinculan a normas vigentes hoy en Guatemala. Si quizá ustedes en algún momento del quehacer diario del ejercicio profesional, en algún momento ustedes tengan la oportunidad, por ejemplo, de darle lectura a los acuerdos de paz, de darle lectura, por ejemplo, a alguna de tantas normas que devinieron de los acuerdos de paz. Una ley, pues quizá lo que está sonando más hoy en día, la ley de consejos de desarrollo, deviene precisamente de esa integración de la participación ciudadana que consagran los acuerdos de paz. Ustedes recordarán que los acuerdos de paz, por ejemplo, surgen precisamente como parte de ese pacto social de aparente paz o por lo menos cese de guerra en nuestro país. Y recordarán entonces que detrás de la firma de esos acuerdos de paz, que quizá para un niño de hoy en día de 5 años que no conoce, de 10 años que no conocen tanto la historia del país, no es más que un documento que consagra ciertos acuerdos, pero y que sabe que consagra ese documento, esos 12 acuerdos de paz, que consagran de alguna forma ciertas líneas de trabajo de gobierno y de Estado, tal como la participación ciudadana. Participación ciudadana que debía tener de alguna forma pues alguna cavidad jurídica para que esto sucediera, y surge entonces ya en los años 2002 pues la iniciativa de ley ya aprobada de la Ley de Consejos de Desarrollo, que permite entonces que personas comunes como nosotros, ciudadanos comunes, pues tengamos la oportunidad de participar, en tener incidencia en todo lo que concierne específicamente a nuestros proyectos o el gobierno local en nuestro país, entendiendo esto como una necesidad de que pues el país y la ciudadanía se involucrara
en hacer gobierno. Y les digo que esto está muy de moda porque precisamente estamos en un proceso en el cual los consejos de desarrollo le están sugiriendo al presidente de la República quién debe ser su gobernador departamental. Vean la importancia de que personas comunes como cualquiera de nosotros pueda tener acceso a esas instancias de toma de decisiones que nos afectan en lo local, que quizá no va a ser un tema que afecte como afecta en Guatemala, así como afecta en Izabal o quizá en Petén, ¿verdad? De alguna manera son temas que en la localidad tienen repercusión y es la localidad quien elige. Entonces, sí debemos tener presente que, por ejemplo, en esta norma, si quisiéramos ampliar el pasaje de alguno de sus artículos, alguna ambigüedad que tuviera, yo debo observar en primer lugar cuál es la institución principal. Y la institución principal de la Ley de Consejos de Desarrollo son los consejos de desarrollo que implican participación ciudadana. Bueno, esa es una institución. Recordemos que cuando yo hablo de una institución jurídica es una figura legal, ¿sí? La participación ciudadana se materializa legalmente en los consejos de desarrollo. Bueno, debo ver entonces de dónde viene la necesidad. Y ya sabemos que viene de acuerdos de paz. Cuando vamos y estudiamos la historia de los acuerdos de paz, hay una historia fiel, hay una historia real, que es precisamente una lamentable historia del conflicto armado en el país. Nos damos cuenta entonces que naturalmente en ningún momento la Ley de Consejos de Desarrollo va a buscar que exista fragmentación social o bien que exista guerra dentro de nuestro país. Dicho esto, entonces debo atender a que mi interpretación deberá tener un límite y el límite de mi interpretación será precisamente la conflictividad. Cuando mi interpretación detecte conflictividad, debemos tener presente que hay una interpretación errónea. Quisiera yo entonces que todos ustedes siempre consideren ese tema. ¿Y cómo lo hago, licenciada? Bueno, para hoy en día hacer ese tipo de análisis es mucho más fácil, porque hoy en día tenemos a la entrada de un clic o de un pues simple botonazo en nuestro sistema o dispositivo de teléfono. En el icono de Google tenemos el mundo de la historia. Entonces ustedes pueden buscar. Primero, naturalmente, tienen que leer su norma. Yo siempre les recomiendo que cuando no entiendan un pasaje, siempre acudan al preámbulo, en el caso de la Constitución, a la parte considerativa. Pueden acudir también precisamente a la página del Congreso y buscarla cuando fue iniciativa de ley. Y por otro lado, investigar precisamente las instituciones jurídicas que son creadas. Otro ejemplo es también el Código Municipal. El Código Municipal, dentro del Código Municipal, se están regulando las alcaldías indígenas. Si ustedes se dan cuenta, las alcaldías indígenas también son producto de los acuerdos de paz, porque en los acuerdos de paz se peleó y se luchó porque las comunidades indígenas fueran tomadas en cuenta en hacer gobierno local y naturalmente en preservar la cultura maya. Recordemos que lamentablemente la historia del conflicto armado viene manchada de un tema que para algunos es genocidio y para otros simplemente fue una guerra. Es un tema que terminará pues tal vez si continuando dividiendo a los guatemaltecos, ¿verdad? Pero indistintamente de ello, precisamente nos damos cuenta que esa institución jurídica nace por una necesidad histórica en la cual se relegaba la cultura maya, se atacaba la cultura y se intentó a través de la guerra civil en algún momento extinguirla. Entonces debemos tener presente que a eso se refiere este inciso que nos habla acerca de la historia fidedigna de la institución jurídica que estemos estudiando, ¿verdad? Nos hace referencia también en el siguiente inciso a pues aquellas disposiciones análogas. Y aquí es importante entonces recordar un poco la doctrina que ya hemos visto, ¿verdad? Que la analogía hace referencia a esa similitud de algunas situaciones jurídicas que pueden darse en otro campo del derecho. Es decir, si quizá encuentro en derecho civil una figura que no acabo de comprender,
puedo buscar por analogía, por ejemplo, en resoluciones, en autos ya de la Corte de Constitucionalidad, fallos similares, pero también puedo buscar normas que se hayan aplicado en otro tipo de juicios y que puedan servirme para poder ilustrarme. Entonces, cuando hablamos acerca de esas disposiciones análogas, voy a buscar disposiciones legales que se parezcan lo más posible a la situación que estoy regulando, que estoy buscando resolver, pero que están en otro ámbito del derecho. Naturalmente, no voy a hacer una interpretación textual, pero puedo encontrar similitudes para entender lo mismo, para entender la misma norma y la situación que estoy resolviendo. Y por último, pues nos hace referencia a cualquier otra interpretación que tenga equidad con los principios precisamente consagrados en la Constitución y demás normas en jerarquía legal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Aquí se abre la puerta a lo que normalmente conocemos en doctrina como la sana crítica razonada. Si alguien no lo ha notado, sana, S-A-N, espacio, crítica razonada. La sana crítica razonada. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro análisis, que nuestra interpretación debe integrar pues la crítica propia que podemos realizar como estudiosos del derecho, pero apegada a la razón. Por eso se llama la crítica sana razonada, ¿verdad? Esa sería la interpretación de este término, ¿verdad? La sana crítica razonada entonces nos lleva a pensar que para seguir interpretando una norma ambigua, debo respetar los principios constitucionales que yo ya conozco, por el simple hecho de ser abogada o abogado, ¿verdad? Principios que están consagrados en la parte dogmática de nuestra Constitución. Entiéndase el principio que hace referencia, por ejemplo, al debido proceso, entendiendo cómo consagra y protege la vida y la familia, la Constitución, y así pudiéramos seguir enunciando muchos más temas. De esa cuenta, entonces, debemos tener presente que acá, en este último ítem, no debemos dejar pasar en ningún momento el hecho de revisar nuestra Constitución como un límite para nuestra interpretación. Bien, para finalizar, vamos a ver un último tema que hace referencia a la cuestión procesal. Cuando hablamos de la cuestión procesal, hablamos del asunto procesal, es decir, siempre que nosotros vamos a entrar en un litigio, en un proceso jurisdiccional, vamos a tener que conocer una cuestión procesal, es decir, un asunto que se va a desarrollar en una materia civil, una materia penal, una materia administrativa. Sin embargo, este asunto que se va a conocer en una materia, en una instancia, siempre va a enfrentar problemas. Y aquí tenemos 3 problemas que enfrenta el asunto al momento de conocerse en la vía procesal. El primer problema hace referencia a que puede que exista una disposición expresa en la ley y que únicamente tengamos que aplicarla, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos una cuestión, una situación, un problema que debe conocerse ante órgano jurisdiccional y tenemos la buena suerte de que existe una norma debidamente aplicable. Entonces únicamente debemos hacer el trabajo de aplicar, ¿verdad? De pedirle al juzgador que por favor aplique la norma. Y ya vamos a verlo, que hace referencia al artículo 15 de la ley del organismo judicial. El segundo problema que enfrentamos es la aplicación de la ley al caso que sea dudosa. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de aplicar la ley encontramos ciertas cuestiones que no cuadran tan bien con el tipo o la situación que tengamos prevista en la norma, que tengamos dudas, que haya ambigüedades, que quizá la norma es muy abierta respecto a ciertos términos, y allí
debemos aplicar la interpretación de la ley. Eso naturalmente es el proceso que ya hemos estudiado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Es decir, no es tan expresa la norma y entonces debemos interpretar. Y para interpretar necesitamos hacer el ejercicio de investigación, un tanto retrotraernos en el tiempo, ver la historia de la ley, ver sus principios motivadores, analizar su literalidad. Entonces, cuando la ley sea un tanto dudosa al momento de aplicarse en un caso, antes de decir que no existe una ley o que hay una laguna de ley, debemos interpretar, ¿verdad? Y el tercer problema, que es un poco más grave, es que no existe una disposición legal que resuelva la cuestión. Aquí procedemos a hacer lo que se conoce como la integración de la ley. Entonces, previo a terminar, me gustaría que el mismo compañero que nos ayudó con la lectura pueda leer el artículo 15 de la ley del organismo judicial. Sí, licenciada. Gracias. Obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en la responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Muy bien, muchas gracias. Ligda, disculpe, bien, si nos... perdone, licenciada Cristina, la puedo interrumpir. Fíjese que, con todo respeto, no sé si en el lugar donde está, ¿será que se puede apagar la música? O alguien tiene el micrófono encendido, no sé cuál es el inconveniente, pero se escucha más la música. ¿Será que es posible? No. Fíjese que acá no tenemos música, pero de igual forma estamos a 2 minutos de terminar. Tal vez solamente para finalizar. Ahorita con el sí tema... ya se escucha mucho mejor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces con el tema del artículo 15 nos damos cuenta que existe de alguna forma esa obligación de resolver por parte de los órganos jurisdiccionales ante una disposición expresa en ley que naturalmente pues represente alguna situación que nosotros estemos reclamando o pidiendo en juicio. Entonces, el hecho de que se tenga una disposición expresa que aplique a un caso propio únicamente requiere que naturalmente se haga la petitoria, se haga la solicitud conforme corresponde ante el órgano jurisdiccional para que precisamente se cumpla lo relacionado a lo que se ha requerido. Y en ese orden de ideas es importante que de alguna forma tengamos presente que pues de existir ambigüedad, la misma ley genera esa obligatoriedad de aplicar el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Importante el trabajo de interpretación de la ley que se debe hacer. Para finalizar, tal vez alguno de ustedes me va a decir, mire, aquí la ley dice que quien interpreta es el organismo judicial. Es cierto, pero todos y cada uno de ustedes debe hacer su propia interpretación para que puedan de alguna manera entender lo que resuelva precisamente el órgano jurisdiccional y por otro lado para que ustedes sepan pedirle a el órgano jurisdiccional. Entonces, el trabajo de interpretación es un trabajo en 2 vías, ¿verdad? Y que es importante que todos y cada uno de ustedes puedan tener presente. Bien, nos quedamos hasta acá porque el tema de integración de la ley nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, por favor, con ese tema nos quedamos ya para la siguiente sesión. Previo a finalizar, tal vez solo recordarles que dentro de las actividades para poder considerar para el día de la evaluación parcial, debemos repasar pues todos los temas que hemos visto desde la primera clase, después de haber finalizado
nuestro proceso de primera evaluación parcial, es decir, lo que empezamos a ver después del examen parcial hasta la clase de la noche de hoy. También, por favor, el contenido de sus 2 hojas de trabajo, ese es importante. Ese contenido naturalmente lo han resuelto y ese también será sujeto de examen. Y también la temática desarrollada en su trabajo de investigación. Entonces, 3 cosas importantes a considerar para su segundo parcial. El contenido analizado en clase desde la primera clase, después del primer examen parcial, hasta el día de hoy. Naturalmente vamos a continuar con lo que conocemos como los trabajos en hojas que hemos hecho, que fue el contenido del lunes pasado, y una hoja más, si no me falla la memoria, que hemos cargado. Y luego el contenido de su actividad de investigación, que es algo que por hacerlo siempre por escrito, es algo que todos tienen en mente, ¿verdad? Básicamente eso, recuerden que vamos en un segundo parcial por 20 puntos, porque en el trabajo se les ha dado la oportunidad de que puedan tener un punteo también de 20 puntos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí ya se va avanzando con la mitad de los 40 que se deben reunir para este segundo parcial. Bien, antes de retirarnos, es importante también hacer mención, hay personas que tienen pendiente su revisión de primer examen parcial, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de llegar al campus. El día de la evaluación, por favor, quienes han pedido revisión, acérquense conmigo y vamos a generar una nueva fecha en la que sí podamos vernos y poder realizar ese proceso. Así que dejo el espacio para preguntas. Primero Joel y luego Eva, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Con una consulta con respecto a no evaluación, sino que el laboratorio que está detallado como segundo parcial. Con respecto al tema, los temas de investigación. Solo me causó una duda en cuanto a la serie número 2. Yo había visto que habían hecho comentarios que se resumen los artículos tal cual viene. Un ejemplo de primero, que es del 28, del 24 al 36, ¿se hace un resumen de cada artículo o es un resumen general de lo que uno entiende en esos artículos? Por favor, léame las instrucciones de esa serie. Elabora un resumen a mano en hojas en bond con letra legible de los demás temas contenidos en los siguientes segmentos del decreto 2-89. Ley del organismo comunitario, mínimo 10 temas. Fíjese que se le cortó. ¿Puede volver a leerlo, por favor? Sí, elabore un resumen a mano en hojas bond con letra legible de los temas contenidos en los siguientes segmentos del decreto 2-89. Ley del organismo judicial, mínimo 10 temas. Ok, bien. Ahí deben realizar, en algún momento alguien lo preguntó, no recuerdo quién, pero deben realizar un resumen. Recuérdense que un resumen es precisamente una síntesis o sintetizar lo que usted está leyendo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No estoy pidiéndole su opinión, estoy pidiéndole que los 15, 20 artículos que se están citando ahí, pues usted los analice y haga de alguna forma un resumen, es decir, que concentre el contenido en menos líneas. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Adelante, Eva. Muy bien, creo que ya no tiene dudas porque ya no está el icono. Bien, antes de finalizar, no sé si alguien tiene alguna duda. Disculpe, perdón, es que no lograba activar el micrófono. Diga. Gracias por el espacio. Son 2 preguntas respecto al trabajo de investigación. Estaba desarrollado en 2 series. La primera serie, en el inciso A, corresponde a la prueba. Y si no me falla la memoria, en el inciso D indica principios de la prueba.
Allí, digamos que quienes hemos ido avanzando en la tarea teníamos la duda de la cantidad de principios, porque, por ejemplo, yo el documento que consulté eh, aparecían únicamente 3 principios, pero como no estamos utilizando, digamos, la misma fuente de información, a algunos les aparecía por darle números, 12 principios, a alguien le apareció 20 principios, y entonces sí, el sesgo de la cantidad es considerable. ¿Usted nos puede aclarar alguna fuente específica a la que todos nos podamos dirigir como para tener la certeza de cuántos y cuáles son los principios? Hola. Me parece que hubo ahí un tema con el sonido. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ah, ahorita va, sí, muchas gracias. muy bien. Vea, con el tema específico de lo que corresponde a la fuente de investigación es libre, ¿sí? Muchos quizá hayan avanzado su trabajo y no podemos reducirla a una. Sin embargo, algo sí debo decirle, en el desarrollo de la investigación que todos realicen, van a encontrar algunos principios que no van a cambiar. Hay algunos que son meramente esenciales. Entonces, por favor, si a usted le aparecen 10, póngalos, ¿verdad? Cada quien va a colocar lo que encuentre en su trabajo de investigación. De hecho, la importancia de que pues se pueda citar ahí la fuente de donde lo encuentran, ¿verdad? De ahí no hay problema. Oye, en ese sentido, el tema de investigación es libre y cada uno puede explorar en su grafía o bibliografía. Yo más que todo me refería que si me preguntan cuáles son los principios dentro del examen, ¿verdad? Si me pregunta cuáles son los principios de la prueba y que esto pudiese representar la cantidad de punteo que nos puedan asignar al que mencione 3 respecto al que mencione 20, por ejemplo. No, en ningún momento. Si ustedes se dan cuenta, en algún momento de las evaluaciones, siempre se les trata de poner cuestiones simples y básicas, en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre nosotros les pedimos de 2 a 3 ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo que sí se va a hacer es cotejar que lo que usted me está diciendo cuadre con su trabajo, eso sí, ¿verdad? Pero de ahí para adelante no va a haber ningún problema. Ah, ok. Ahora, como segunda pregunta, pues yo mi trabajo por el hecho del tamaño de mi letra quizás, pero es solo una justificación. Sí consideré que pues el trabajo fue bastante eh, bueno en el sentido de la retroalimentación de la información, ¿verdad? Y como usted bien expresaba, nos ayuda a memorizar o a vernos inmersos dentro de los temas. Pero en el tema específico de la cantidad de artículos de ley, sí son bastantes, ¿verdad? Entonces, vamos a poder disponer del, no sé, en el extremo y en mejor medida pudiese ser de nuestro mismo trabajo, ¿verdad? O bien de acceder o consultar la ley al momento del examen. Fíjense que no se les da el acceso a la ley porque no les ponemos casos en primer lugar y en segundo lugar, si se dan cuenta en la evaluación pasada, en ningún momento se les pide fundamento legal. De hecho, yo hasta se los pongo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, ustedes estudien, lean, tengan una buena retentiva, que recuérdense que el objetivo de la evaluación es que ustedes puedan identificar las figuras, que usted sepa qué es de alguna manera lo que se le está pidiendo, y si yo les pido fundamento legal, pues ahí sí saquen su ley, pues, pero en mis evaluaciones normalmente no se pide. Yo le pediría que recuerde la evaluación pasada, que incluso hasta les pegamos ahí la norma para que ustedes la leyeran. ¿Y el trabajo? No, jamás, jamás, por favor, yo le pediría, por favor, que considere, digamos, de alguna forma ese hecho, porque no, jamás, no.
ese tema jamás. Va, ok. Le agradezco mucho, licenciada, mi amor. Muy bien. Adelante, Julio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Solo para estar Mucho claro, gusto. licenciada, Diga. ¿va a ser la información que recibimos después del primer examen parcial? Sí, así es. ¿Eso suma la investigación que mencionaba Eva, más el laboratorio 2? ¿O hay algo más? Eh, Hay dos laboratorios, el 2, que fue el de ayer, y hubo uno que hicieron con un glosario de palabras. Eso básicamente, que recordemos el tema del significado de las palabras. Ah, ok, perfecto, gracias. Así es, muy bien. Muy bien, les deseo una buena noche a todos y nos estaremos saludando el día del examen parcial. Cualquier situación, pues tenemos el Classroom y ahí podemos estar platicando ante cualquier duda que surja. Buenas noches.